1:21, 14 grados, casi 15. Y en el programa de hoy tenemos una tertulia muy interesante sobre sostenibilidad, un concepto que cada vez suena más en el ámbito de la arquitectura y que parece que casi sin pretenderlo, Benidorm fue uno de esos pioneros en forjar una ciudad sostenible. Y para hablar de este tema, y del que ellos quieran, nos acompañan aquí en el estudio Alejandro Muñoz. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. También tenemos a José Escobedo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y a Rafa Landete. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos, arquitectos. A esta pequeña tertulia os he querido reunir a los tres, porque los tres me hablasteis de la importancia de la sostenibilidad en la arquitectura, ahora yo creo que de una manera casi obligatoria, o obligatoria entera, y antes pues, quizás no se tenía en cuenta todo esto, pero la forma de nuestra ciudad pues, misteriosamente se hizo de esta manera, no sé si casualidades de la vida o no. Entonces no sé por dónde queréis empezar, si podemos, quizá, para la gente que no nos escuche, el concepto de sostenibilidad en arquitectura. ¿De qué se trata? Claro. La gente que nos escucha dirá ¿qué es eso? ¿No? Claro. Entonces, antes de hablar de la sostenibilidad, vamos a intentar explicar qué es la sostenibilidad en la arquitectura o en qué consiste. Uh-huh. Y bueno, la sostenibilidad en la arquitectura básicamente se basa, bueno, luego mis compañeros José y Alejandro ya me corrigen, pero se basa en dos grandes principios. Uno es en cuidar los recursos que se gastan en las viviendas o en otro tipo de edificios, de la calefacción, la climatización, el agua, la electricidad, porque bueno, pues se está demostrando que no son infinitos. Y por otra parte, a la hora de construir, también es importante el construir de una manera sostenible, o lo que es lo mismo, pues utilizar materiales que no supongan unas grandes producciones, que no supongan, bueno, pues devastar bosques, es decir, reutilizar materiales de proximidad que no tengan que tener grandes transportes en los que se gaste. Y esto es básicamente lo que hace que la arquitectura sea sostenible. Luego hay muchos más conceptos, pero así a grandes rasgos para que todos nos entendamos, yo creo que esto es un poco lo que consiste. Y a partir de aquí, pues podemos decir que Benidorm es una ciudad sostenible. Es una ciudad que, no sé si por las circunstancias físicas y geográficas que tiene, y luego por el hacer de la gente que ha diseñado Benidorm, que ha construido Benidorm, bueno, pues resulta una ciudad sostenible que a día de hoy es estudiada por muchos profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, de la construcción. Y bueno, voy a ceder la palabra a mis compañeros. Luego, si queréis, hablamos de por qué Benidorm es sostenible. Pues nada, yo pues totalmente de acuerdo contigo, Rafa. Yo añadiría un concepto más, o sea, que tiene que ver con el urbanismo de Benidorm, el urbanismo sostenible que dice Rafa, y creo que hay un punto también muy interesante que es el diseño sostenible, es decir, en la arquitectura, aparte de los materiales, del consumo energético, etcétera, desde la propia génesis del proyecto, desde el comienzo, tiene que partir con un diseño sostenible. El diseño sostenible, en el fondo, son elementos y bases muy, muy sencillas, o sea, que se estudian al principio a lo largo de la carrera y que a veces por distintos motivos es más difícil de aplicar, pero es decir, pues una fachada que da a sur, arrojas unas sombras arrojadas y se calienta menos, o sea, tú puedes conseguir casi un 10% de... ¿Esto se ha pensado siempre, José? Eso, digamos, en el siglo XX, en el siglo XX estos grandes planteamientos, pero vamos, quiero decirte, desde la edificación árabe, la romana, la griega, también han tenido en cuenta estos factores. Al final el sol sale por un sitio, sale por otro, arrojas una sombra, abres un hueco en un lado y abres en otro, generas una ventilación cruzada. Tuvo mucha boga a principios del siglo XX, pero vamos, son factores que han ido acompañando siempre a la arquitectura. Son factores, por ejemplo, un caso que yo creo que todo el mundo lo va a entender, un zoco de las poblaciones musulmanas, son sitios donde hace mucho calor,
donde el sol prácticamente, pega de manera absolutamente vertical, que son calles estrechas, donde hay muchas sombras, donde hay patios interiores, ventanas pequeñas, es decir, la propia inteligencia y la lógica de la gente, que era mucha, ya hizo que fuera, en cierto modo, su arquitectura sostenible. Que no es casualidad, vamos. No, para Igual nada. Que entiendo que las casas pintadas de blanco claro, tampoco es casualidad. Pintadas de blanco. Y el tipo de proyecto, yo creo que nosotros, y además los tres coincidimos bastante en esto, es que el tipo de proyecto que desarrollamos creo que es importante para poder controlar el clima. No es lo mismo hacer un proyecto en el norte de España o en Alemania que aquí en nuestro clima. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a diseñar esos espacios y que al mismo tiempo que nos protegemos del sol, tenemos que aprovechar esa luz para justamente no tener que usar energía por demás. Durante todo el día, la luz que tenemos aquí, tenemos que aprovecharla hasta que anochece. Y eso influye mucho en el tipo de proyecto que diseñemos. Y yo creo eso, por ejemplo, los clientes cuando nos buscan, a ciertos arquitectos sobre todo, generalmente a cualquier arquitecto, buscan eso de nosotros, que el proyecto en sí les aporte algo especial. Y las normativas hoy en día, que antes lo estamos comentando los tres, yo creo que en eso han mejorado muchísimo, nos exigen cada día más las normativas y gracias a eso los clientes también entienden el por qué nosotros somos quizá algo hasta obsesivos con las formas de los edificios. No son caprichos de los arquitectos. Muchas veces son cosas que hasta ahora o hasta hoy en día a lo mejor no nos han entendido muchos de los clientes o de la gente de la calle. Y hoy en día, gracias a esa normativa, nosotros tenemos dónde apoyarnos para explicarle a los clientes el porqué de esos caprichos, entre comillas, ¿vale? Y ahora, desde Europa también vienen otras normativas mucho más exigentes que están aplicadas para Europa, quizá no para nuestros climas tan cálidos, que es como el Passive House, que nosotros lo hablamos muchas veces y nos encanta, pero es muy difícil aplicarlo aquí. Muy difícil porque todavía no se entiende y sobre todo porque no lo exige en la normativa, ese Passive House. En Alemania se empieza a exigir, en Europa, pero ojalá... ¿Qué es? ¿Y qué es este concepto? No me lo lances y no me lo expliques, si no me entero. El Passive House es un poco una normativa más exigente, pero que en el fondo lo que exige es que tengamos un aislamiento térmico exagerado para que térmico y sobre todo protección contra el aire, ¿vale? Que las viviendas sean herméticas, los edificios en sí sean herméticos, de manera que sin encender la calefacción ni el clima tengamos unas temperaturas que en invierno nunca bajen de 20 grados, de 24 y no bajen de 20 grados. ¿Vale? Sin encender ni calefacción ni aire acondicionado. Esto sería una maravilla para todos los precios que tenemos ahora con la energía. Y la norma te lo pone, da igual que estemos aquí en Benidorm, que estemos en Berlín en invierno. No, esas temperaturas tienen que ser así constantes. Y yo creo que es algo que los arquitectos debemos o deberíamos tener muy en cuenta de qué manera, pero eso es la forma de construir, tanto en calidad de proyecto como de calidad de materiales. Pero claro, al final eso tiene que ser, poder construir eso también tiene que haber unos técnicos que sean capaces de construirlo, unos materiales que nos lleguen para poder usarlo nosotros. Son técnicas que estamos en ello ahora mismo intentando promoverlo en la asumir que el precio de la construcción será altísimo. Claro. O más alto, lo cual tiene que revertir de alguna manera, o si no es en el precio de venta, pues a lo mejor en unas subvenciones. O sea, al final, siempre cualquier avance social, nunca, yo creo que el Estado lo tiene que dejar en manos del ciudadano, tiene que ir apoyándolo, ¿no? O sea, tú puedes pedir el compromiso social particular de cada ciudadano para cualquier cosa que se te ocurra. Tienes que ayudar. Tienes que ayudar, porque la gente tiene que ver... Sí, ¿no? Pero eso, por ejemplo, hoy en día, además ya todo el mundo lo conoce, porque en cuanto se hace una compra-venta de una vivienda se pide certificado energético que tiene unas letritas. Entonces, cuanto más se acerca la letra, se supone que el edificio es de más calidad ambientalmente. Y, por ejemplo, pues una posible ayuda del Estado podría decir, cuando se promueva un edificio, si obtiene la letra A, pues tendrá una ayuda económica, como se están dando subvenciones a la gente para que mejoren los aislamientos de sus casas o pongan ascensores. Entonces, eso son ayudas que de alguna manera no encarece el producto para el promotor, pero sí que poco a poco va mejorando el producto y va mejorando y también nos va educando, ¿no? Porque al fin y al cabo
pues bueno, todo esto es para el usuario, el promotor, el arquitecto, todos vamos aprendiendo un poco y todos tenemos que ser conscientes. Incluso el usuario también tiene que ser, en fin, un poco sensible, ¿no? Aunque el otro día, bueno, poníamos el ejemplo, pues bueno, en los hoteles han tenido que inventar un sistema para que el aire acondicionado se pare cuando las ventanas están abiertas. ¿Por qué? Porque había gente que dejaba el aire acondicionado a 19 grados durante toda la tarde encendido. Entonces, bueno, pues esto también parte un poco por sensibilizar a todo el mundo. Todos tenemos que estar metidos en la sostenibilidad. Bueno, al final la sostenibilidad es verdad que amplía a muchos conceptos y a muchos aspectos, pero bueno, en este caso hablamos del de la arquitectura. También ahora en los hoteles, en muchos edificios públicos, no se puede mover la calefacción ni el aire acondicionado, está a una temperatura y tiene un tope. Eso me ocurrió a mí en Viena, en un hotel, que no podía... O sea, hacía muchísimo frío fuera, como supondréis, en Viena en diciembre. Y creo que era hasta los 20 grados. O sea, Sí, yo sentía un poco de frío, pero es verdad que, claro, comparado con el frío de fuera... Sí, generalmente eso lo maneja un ordenador. Claro, lo que pasa es que eso no es perfecto, no es perfecto. Esos son los que llaman edificios inteligentes. Que bueno, más que inteligentes son avispaos. Porque además se basa también en la inercia térmica. Claro, es que eso es muy complicado porque tú tienes una habitación que está en la fachada norte, otra está en la fachada sur. Entonces al final no es fácil. Pero sí, hay muchos edificios, sobre todo los públicos, que incluso la gente dice, es que no tiene ventanas. Está todo perfectamente regulado, el frío, el calor, la ventilación. ¿Y esto es a lo que vamos a ir? Bueno, sobre todo en los edificios de gestiones complicadas, como son los edificios públicos, yo creo que sí. Las viviendas particulares, lógicamente, cada uno va a poder, supongo, que seguirá manejando sus consumos, pero... Lo que pasa es que es una cuestión también como de educación y de formación, ¿no? O sea, al ciudadano, incluso en los edificios de vivienda, hay mejor medida de ahorro que mantener la inercia térmica del edificio. Es decir, es mucho más fácil mantener el edificio, aunque haya viviendas cerradas, por ponerte un ejemplo muy tonto, a una media de 20 grados, que tú cuando vuelves lo mantienes, o sea, va tirando de inercia, ¿vale? Que a lo que estamos acostumbrados, os hablo yo hasta en primera persona, más que me duele. Te vas de casa, apagas la calefacción, vuelves y la pones a tope para recuperar lo que has perdido. Sí. Entonces, muchas veces, a lo mejor, aunque estés 5 horas fuera, es mejor un sistema que te permita mantener una estabilidad. Pues son medidas muy simples, que lo primero que tenemos que hacer es convencernos nosotros mismos. Yo te estoy contando esto y me acuerdo de mí mismo el sábado que me voy a las 4 y apago la calefacción porque va en contra de lo que tienes metido a fuego en el cerebro, pero no es lo más, ni lo más eficiente ni lo más inteligente. Yo creo que vamos por ahí. Eso es justamente lo que la domótica hoy en día, que yo creo que lo hemos enseñado mal, o se ha explicado mal cómo funcionan las domóticas, porque llevamos con la domótica 20, 30 años. Pero hoy en día hay mucha gente que incluso reniega en su casa tener domótica porque dicen que es muy complicado, además. Y eso a lo mejor con la domótica muy sencillo, con un simple botón de cuando me voy de casa, la domótica te diga, vale, te vas de casa, pero te voy a mantener la temperatura, pues como dice José, a lo mejor no te la bajo de 20. Para que cuando vuelvas, le das a otro botón, dices, ya estoy en casa, te la sube y estés a 22. Y poco a poco, progresivamente, esa calefacción puede ir subiendo. Pero eso es una cosa que hay que hacérsela al final al usuario, que sea algo muy básico y muy simple, porque no puedes estar en tu casa programando con 1000 botones y que te piden las domóticas, que son todos ordenadores. Al final, ni yo, que a mí me encanta la informática, cuando llego a casa lo que quiero es que sean las cosas lo más básico posible y fácil. Parece que no ha triunfado tanto, ¿no?, como se esperaba de la domótica. Es complicado. O sea, es que lleva por esa complicación. Me encanta el ejemplo que he puesto Alejandro, porque ahí sí que realmente es un friki de esas cosas. Yo soy muy analógico, pero si él dice que a él le cuesta, es que nos cuesta todo. Tiene que ser muy difícil, ¿no? Sí, luego en la arquitectura hay otra cosa. Yo soy poco amigo de la globalización. O sea, Internet tiene muchas cosas buenas y algunas malas. Y es que, pues ahora mismo se hace la misma arquitectura en todo el mundo. Y eso yo creo que no es bueno.
Es decir, no es lo mismo hacer un edificio en Finlandia que hacerlo en Marrakech. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, claro... se hace igual, o sea, claro. el mismo material... Claro, hoy en día se tiende a grandes superficies acristaladas, a cosas excesivamente modernas, cosas que en un sitio funcionan y en otro no funcionan. Pero Entonces, está de moda. Como está de moda y como es lo que la gente quiere y lo que la gente busca, pues eso parece que bueno, y eso es absolutamente vaco en contra de la sostenibilidad. Es decir, antes eran en ese sentido más sensatos nuestros antepasados, ¿no? Es decir, fíjate cómo era el iglú. El iglú es un sistema magnífico, ¿no? Sostenible a tope. Las casas de los musulmanes, las casas del norte de Europa con esos tejados tan pronunciados para que rápidamente caiga la nieve. Es decir, son cosas que en cada sitio tienen un porqué. Entonces, el extrapolar todas las soluciones a todas partes, pues yo creo que tenemos culpa los arquitectos, que a veces copiamos, a veces queremos repetir cosas sin pensarlas, y a veces pues proyectamos y construimos edificios que en unos sitios son fantásticos, pero te los llevas a otros y son un desastre. Yo coincido pero totalmente contigo, Rafa, porque ese concepto de arquitectura global, o sea, además una responsabilidad muy grande la tenemos los propios arquitectos. Es decir, no todo vale y no vale para todos los sitios. O sea, tú tienes ahora, se ha popularizado por los propios arquitectos además, o sea, que hemos contribuido muchísimo a eso, pues una imagen de ciudad moderna y de ciudad avanzada, con todos los respetos del mundo, que Dubái, ¿no? Un rascacielos en medio del desierto es lo más sostenible. O sea, limpiar el mantenimiento de una fachada de cristal, el calentamiento que tiene. O sea, leía hace unos meses que se ha generado una nueva profesión que está totalmente, en alza en Dubái, que son los limpiadores de edificios, pero porque los tienen que limpiar todas las semanas. Con las tormentas de arena. Claro. Me imagino que entre las tormentas de arena claro. y el calor... Un rascacielos de vidrio... Los vidrios habría que limpiarlos todos los días. Exacto. Y la factura de la climatización, pues no... Pero lo doloroso, quizás, es que además sin decirte esta coletilla, tú dices dices Dubái, ostras, ¿no? Ejemplo de arquitectura. Ostras, pues a lo mejor no. Y de derroche, no en todo. Derroche. Claro. Sí. O no en todo, claro. Pues... Es un poco... Sí, al final no deja de ser un derroche, es muy espectacular, porque lo es, y porque los edificios tienen unas dimensiones, unas técnicas y unos materiales, pero sostenibilidad realmente poca, ¿no? Y habéis dicho este concepto creo que lo has dicho tú, Alejandro, Passive House o algo así. Passive House. Sí. Es decir, que se consigue hacer una casa, es que eso me ha parecido como la leche, ¿no? Que se puede hacer. Que esté envuelta en algún tipo de aislante que mantenga una temperatura y que sea la misma en el piso 39 que en el 1. Parece dificilísimo. Es complicado en sí el diseñar el proyecto, porque son unas condiciones que al final el poder ser capaces de mantener en invierno un mínimo de 20 grados y en verano un máximo de 24, 25 creo que son. Al final eso te lo da los aislamientos que utilizamos, pues obviamente hay que mejorarlos. Son los calculamos y son otros, no es lo que estamos habituados a proyectar, ¿vale? Hoy en día, ahora mismo estamos, yo creo que muchos de los arquitectos especializándonos en eso para poder llegar a conseguirlo. Pero ya no simplemente las temperaturas, sino también es el hacer un poco lo mismo que estamos hablando de la temperatura que no puede bajar, es controlar que no tengamos ninguna pérdida de temperatura al exterior. Es decir, conseguir que el aire ni entre ni salga de la vivienda. Nosotros sí estamos calentando la vivienda porque queremos tenerla a 22 grados, que en ningún momento, ni a través de los cristales, ni a través de una mala instalación de unos cristales, que hoy en día es uno de los fallos más comunes que tenemos en todos los edificios, conseguir que esa buena instalación se ejecute es importantísimo, porque las temperaturas las podemos conservar muy fácilmente dentro del edificio. Por eso llegamos a los 20-25 grados sin tener calefacción o aire acondicionado. Pero para poder llegar a eso ya no simplemente es el proyecto, sino que tenemos que tener esos instaladores, esos materiales que tengan esas calidades. Y no es fácil conseguirlo. Eso debe ser muy complicado porque aparte hay que ventilar. Claro. Eso iba a decir, ¿nos olvidamos de la ventilación? No, la ventilación, hay dos tipos de ventilaciones que seguimos con la tradicional, que yo sigo a favor, que aquí con el clima que tenemos, pues cuando hay que ventilar es bueno abrir las ventanas y demás, pero cuando no estamos, por ejemplo, es una ventilación forzada,
una ventilación forzada con unos generadores de calor que cuando extraemos y impulsamos el aire, o sea, renovamos el aire, por así decirlo, cuando extraemos el de la vivienda, hay unos calentadores que calientan el aire que entra. Entonces cambiamos el aire, pero la temperatura no la bajamos dentro de la vivienda. Entonces creo que eso es lo más importante. Y luego dentro del Passive House hay 3 niveles, que está el Classic, el Plus y luego está el Premium. Entonces eso ya, el Classic es estos estándar, el estándar que te estoy comentando, y luego el Passive, el Plus, por resumir un poquito, el Plus es que tú tienes que tener una energía renovable que te permita todo lo que tú vayas a consumir de energía, tú lo produzcas, sea con placas solares, aerotermia, geotermia. Y luego la Premium, el rasgo más, es que tú generes más electricidad de lo que consumes, ¿vale? Que es una manera también intentar que te retorne un poco la inversión, de manera que tú puedas vender la electricidad y demás, pero bueno, yo creo que eso es más para países nórdicos, porque en España yo creo que eso rentable todavía no es. Eso de vender la electricidad, el precio que se vende. Está, que decir, valorada a un precio. Exactamente. Si a lo mejor quieres potenciar eso, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es más atractivo a un particular, ¿no? Lo que estabais hablando vosotros dos, un poco sería interesante que hubiesen subvenciones, pero para hacer unas viviendas Passive House, igual que ahora mismo la gente está acostumbrada a que oye que hay subvenciones para placas solares, pues tendría que haber unas subvenciones para que las calidades de las viviendas o edificios fuesen con este tipo de calidades. Pero claro, no repercuta al inversor, promotor o el pequeño cliente. Yo creo que eso tiene que ser subvencionado por parte de gobiernos o comunidades o... ¿Y las estructuras de madera? Uy. Claro, porque normalmente no los grandes edificios de los que estamos hablando, pues, hormigón, cristal, me voy a quedar ahí porque como no sé mucho de materiales, pero vamos a introducir el tema de la madera, que yo pensaba que esto quizás más de países del norte, ¿no? O en las películas salen esas casas de madera maravillosas que yo pienso, bueno, esto para... Desde luego más cultura, ¿no? Alejandro es el experto en madera, ¿eh? Bueno, experto, estamos ahora mismo nosotros muy lanzados en nuestro estudio para hacer Passive House y estructuras de madera, pero como dice Rafa, sí que es más de los países nórdicos, pero viene un poco también a apoyar porque las estructuras de madera y los paneles, las paredes también se pueden hacer de madera y eso apoya porque la madera puede ser energéticamente muy positiva para reducir esos aislantes, o sea, que el calor y el frío sí que nos aportan unos grandes beneficios. ¿Es más aislante que el hormigón? Es mucho más aislante que el hormigón. Es un material vivo, produce mucho menos contaminación. También es verdad... Pero nos cargamos muchos árboles. Sí, pero es que producimos muchísimos más árboles para la construcción de los que aprovechamos. Hoy en día tendríamos que, en España por lo menos, podríamos aumentar el uso. Lo que pasa es que no hay costumbre ahora mismo. Deberíamos aumentarlo a lo mejor un 20, un 30% y sería mucho más sostenible todavía. Pero no tenemos, estamos intentando meterlo aquí en la zona, hacer viviendas y edificios incluso con estructura de madera y muros de madera y demás. Pero cuesta que la gente también lo conozca. Curioso. Y bueno, ahora yo creo que está de moda, bueno, estamos en Benidorm, en un sitio donde los edificios en general son muy altos. Y también sostenible es este tipo de estructura en comparación a otros tipos de estructuras que son de chalés, casas bajas, que pues, en un principio esas ciudades jardín que vemos en Estados Unidos o que tenemos aquí mismo en La Nucía, ¿no? Decimos, eso es lo sostenible. Iba a decir, es lo menos sostenible, quizás sea un poco exagerado, pero yo voy a defender lógicamente a Benidorm. Benidorm es muy sostenible y además desde hace mucho tiempo, antes de que todo el mundo hablara de sostenibilidad, ya cuando se empezaron los primeros edificios en altura, Benidorm hay que pensar que tiene la población concentrada en un espacio o en una superficie pequeña. Entonces eso ya de entrada hay algunas cosas que las mejoran. Lo primero, la gente puede ir andando prácticamente a todos los sitios. No tiene que coger el coche. Luego, los viales que hay que hacer, las calles que hay que hacer, lógicamente también son menos costosas. Todo el tema de infraestructuras, es decir, no es lo mismo llevar una tubería a un edificio de 30 plantas que llevar tuberías a una urbanización que ocupa kilómetros y kilómetros. La recogida de basuras, por ejemplo, es decir, el transporte público,
Es decir, todo apoya la idea de que la concentración pues parece ser que ayuda a la sostenibilidad, sin hablar de la arquitectura de Benidorm, que bueno, se ha demostrado que los edificios en altura también son más sostenibles. Para empezar, son edificios que como ya sabemos, pues ocupan una parte muy pequeña de la parcela y crecen hacia arriba, lo cual genera que todas las piezas, todas las habitaciones, todas tengan su ventilación, todas dan al exterior. La mayoría, hoy en día Benidorm está muy bien orientado, está orientado de norte a sur, a pesar de estar en el este, lo cual, y además con la playa también al sur, con lo cual es una orientación perfecta. Todos los edificios miran hacia la playa y miran hacia el sur, y generalmente la disposición que ha ido realizándose tradicionalmente es todo el mundo mira hacia adelante, claro, todo el mundo le gusta ver el mar. Y todo esto pues al final te hace viviendas muy bien ventiladas, muy bien iluminadas, con una calefacción natural y bueno, pues todo... ¿Esto se pensaría, Rafa, en su momento? ¿En ser más sostenibles? Yo creo que sí. Sí. Porque la gente pensaba mucho, no le pondría el nombre de hay que ser sostenibles, pero la gente durante toda la vida... volvemos a lo mismo, a los romanos, a los griegos, la gente pensaba, la gente a lo mejor tenía menos medios, pero le daba mucho a la cabeza y con sus herramientas pues las aprovechaba. Pero fíjate, ¿no? O sea, yo ahí quizás me pongo un poco más dramático que Rafa. Y es que, vamos, o sea, sobre la bondad del urbanismo compacto, el caso de Benidorm, de Brasilia, que eran casi coetáneos en el tiempo, etcétera, etcétera, a mediados del siglo XX era una opción, ¿vale? Ahora se está asentando. Yo creo que el camino que lleva el mundo, que lleva la sociedad, o sea, que hemos cumplido hace 3 meses, creo que fuimos ya los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Las previsiones de la ONU son casi para finales del siglo XXI que seamos 11 millones, como mínimo. No será en España, ¿eh? Como mínimo. En China ahora parece que bajan. En España creo que estamos en la media de la pierna del niño por familia. Una pierna y media, creo. Una pierna y media. Son 11 millones, la migración, tanto a nivel nacional como internacional, se produce cada vez más hacia las ciudades, las transformaciones sociales, de las horas de trabajo, de los sistemas productivos. Es decir, puede que seamos la última generación o la penúltima que podamos, algunos, tener casita con piscina. Es decir, ese formato puede que esté condenado a desaparecer. Puede que en el 2150 no haya mucho espacio ni muchos recursos para que nos podamos permitir con mucho esfuerzo casas unifamiliares, que cada uno tenga su casa con su piscinita y su barbacoa. A lo mejor eso está condenado a desaparecer, ¿eh? Pero esto, bueno, yo esto no entiendo mucho, pero no será por falta de espacio, será más bien por falta de gestión de ese espacio. Claro, que todo el mundo querrá concentrarse en un mismo sitio. Exacto. Porque, bueno, en fin, la despoblación del campo, de las zonas rurales, quiero decir, sigue siendo una opción. Lo que pasa es que es verdad que bueno, sí, el teletrabajo y todo esto. Eso es un tema muy interesante porque tú lo puedes compensar con la ocupación de zonas despobladas, España vaciada, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que lo primero que tienes que hacer es generar cuanto menos servicios, es decir, por lo menos una escuela y un ambulatorio, ¿no? Claro. O sea, entonces, al final puede ser una vida muy sostenible. En Australia, las granjas, todo el espacio que hay en Australia, los colegios son siempre, desde hace muchos años, de una manera digital, precisamente por este tema, ¿no? Para favorecer que pueda seguir viviendo allí. Sí, bueno, yo creo que llegaremos. Es un tema, creo yo, más de gestión. Quizá no vamos por el mejor camino, pero bueno, espacio hay y tecnología hay. Sí que es verdad que hay que aplicarla bien y los recursos aplicarlos bien, porque efectivamente si nos venimos todos los del mundo a Benidorm. No, pero también va interrelacionado, pero vamos, eso da para otro meollo, y ahí Alejandro a nivel hasta familiar tiene más conocimientos, que a nivel sociológico quizás nos metemos, vamos encaminados a un mundo donde las jornadas van a ser más de 6 horas o de 5, con menor poder adquisitivo pero más tiempo libre.
a lo mejor, o sea, es decir, no todo esto son depuraciones, pero al final el urbanismo, la edificación, está muy relacionado con nuestro modo de vida, ¿no? Con el modo de vida. Y el modo de vida, yo creo que al final nosotros tiramos más por las ciudades. Al final sí es muy bonito, el campo sí, y me encanta, y dar un paseo para fin de semana, pero es que hay que valer, o sea, y el poder vivir aislados, al final lo que nosotros, por lo menos en nuestro caso, es que lo que te ofrece una ciudad, o sea, o Alicante o Benidorm, o te vas a Madrid o Barcelona, además, todos esos pluses que te da una ciudad no te lo puede dar el campo. Obviamente en el campo tienes aire libre, o sea, una tranquilidad increíble. La pandemia se ha cambiado un poquito, ¿no? Ha cambiado, esta mentalidad pero yo creo que estamos volviendo otra vez a lo que son las ciudades, porque no es tan fácil vivir en el campo, aunque haya teletrabajo y demás, pero es que al final, y sobre todo cuando tenemos niños y demás, es que los niños también quieren otros niños. Está muy bien esas clases por internet, pero al final, yo con mi hija, por ejemplo, con Vera, siempre me decía, papá, es que quiero volver al colegio, porque necesita sus amigos. Sociabilizar. Exactamente. Y yo creo que eso es importante recordarlo también. Bueno, que hay que intentar que el campo no significa que estés aislado. Eso sería exactamente, totalmente. Ojalá. Sería lo pero en el campo habría que hacer escuelas, habría que hacer tantas inversiones que es que no se hacen. Y yo creo que ese es el problema. Por eso no se va tanto al campo a la gente, porque no tienes. No, claro, no tienes la infraestructura, recursos. No tienes las facilidades, no tienes los recursos. Efectivamente. Pero realmente yo creo que si los hubiera, eso sí, mucha gente seguramente viviría. Entonces, por supuesto. Y unas buenas comunicaciones con el tren, para poder... Eso mismo pasa en la Marina Baixa. Hicimos un debate hace poco, hablando con pueblos como Confrides, hay un montón, Sella, que nos hablaban de esa despoblación galopante que están teniendo, porque no sé si viene antes o después, pero van teniendo menos servicios, la gente no se puede quedar, no hay casas, cada vez las comunicaciones son mejores. Esto también pasa, yo soy de Alcoy, con Alicante. Alcoy está descendiendo en población porque está tan cerca Alicante que puedes vivir en Alicante y trabajar en Alcoy, no hay problema. Claro. Entonces todo esto no sé a qué nos va a llegar al final, a centros de población enormes y luego vacíos. Está todo súper interrelacionado con el medio de producción, con el medio del adquisitivo. Claro, esto ya no voy a abrir este melón, pero si le sumas el metaverso... Bueno, este está muy de moda. Que no hará falta salir de casa. Yo aún no lo he terminado de entender, y te digo la verdad, Rafa, mira que me lo han explicado. Pero no, yo creo que no lo entiende nadie. Ni ellos. Es otro programa ya, entonces, No, eso mira. Yo lo he intentado con Mario, me lo han explicado 1000 veces, pero... A mí me gusta la mundo gente. Aparte. Sí, esto está muy bien, quizá para echar un vistazo modo postal a otros sitios, pero donde esté vivir las cosas. Sí, yo creo que sí, yo espero que no triunfe. Yo creo que no estamos preparados aún. No tenemos remedio, Rafa, lo siento, pero yo creo que el futuro está claro que va a ir por ahí. Entonces espero que tarde. Eso es otra cosa. Que no lo veamos. Sí, yo no tengo mucho interés, realmente. Tú fíjate, antes, una cosa que decías antes de la pandemia, para mí, se ha producido de una manera muy natural y espontánea un fenómeno sostenible provocado por la pandemia. A ver si consigo enlazarlo fácil y rápido. Antes hablamos de las sombras arrojadas, ¿no? Es decir, en el Mediterráneo, en orientación sur, como es Benidorm, no hay nada, pocas cosas hay más sostenibles y baratas que hacer unos grandes balcones que te arrojan sombra sobre tu propio edificio y reduces el consumo un 10%, bajas 2 grados, 2 o 3. Vale. Los edificios que se diseñaron hace 20, 30 años tenían estos balcones que te arrojaban sombras de una manera natural y pues cada uno en su casa hace lo que quiere. Esos balcones se han ido cerrando con cerramientos de vidrio, con lo cual tú te has adelantado, la gente tiene, que quiere tener su comedor más grande, una segunda habitación, lo que sea. Pero han adelantado la línea de fachada a primera línea. Esos edificios eran mucho menos sostenibles porque les daba el sol sin sombra. Total. Ha pasado la pandemia y la gente ha revalorizado los espacios abiertos, con lo cual, igual que hace 20 años se pagaban a cerrajeros para que te cerraran los balcones, ha habido mucho movimiento natural de gente que ha pagado para desmontar y recuperar ese espacio de balcón. Hemos recuperado las terrazas, hemos recuperado sombras arrojadas, es decir, los edificios ahora de Benidorm, de una manera muy natural, es un poco más sostenible que hace 10 años. Por ese movimiento generado por algo, que ha sido terrible, pero fíjate la concatenación de procesos, ¿no? Eso, y en algunas terrazas de locales, ahora ya no, porque en las terrazas tampoco se puede fumar,
Pero hubo una época que en las terrazas se podía fumar y algunos locales quitaron esos cerramientos para generar esos espacios. Pero bueno, es curioso cómo la arquitectura está tan unida, ¿no?, a la sociedad, a por dónde van nuestros gustos, nuestros intereses, y incluso la pandemia, ¿no? 2 años que se pueda cambiar cosas de una ciudad. Sí. Creo que marca, o sea, es causa y consecuencia a la vez del uso. O sea, porque conforme diseñas, condicionas el uso, esa es la responsabilidad, pero muchas veces el uso espontáneo condiciona el diseño. Sí, al final es una pelota. Es verdad que es curioso lo de la pandemia, ¿eh? Mucha gente parece ser que hizo reformas en sus casas a raíz de la pandemia. Ganaron mucho dinero la gente de la reforma. Sí, parece que la gente pues buscaba hacerse ese despachito para trabajar desde casa, hacer la ventana más grande, supongo. Mucha gente se fue a vivir a un adosado, a un chalet con un poquito de parcela, un poco de aire libre, ¿no? Porque, claro... Es que esos eran unos privilegiados, claro, que tenían ese jardín. Hubo un momento, no nos acordamos ya, pero salíamos a pasear con hora de salida y de Teníamos retirada. prohibido salir a la calle. Y había que pasear pues como si fuera un patio carcelario de, no me acuerdo qué era, si de 6 a 8. A las 7 Los de empezaba. no sé qué edad, porque los más mayores salían antes y luego los niños, depende si tenías niños. Fue maravilloso eso, y súper bien gestionado además. Aquello fue... Mejor no recordarlo, ¿no? Sí, mejor no recordarlo. Pues ha sido un placer, nos tenemos que ir. ¿A qué se ha pasado rápido? Muy breve. Pues nada, oye, volvemos. Muy rápido. Pero sí, me gustaría que volvierais más. Nos hemos quedado con ganas. Nos hemos quedado con cosas. Todo esto de las ciudades a mí me ha gustado mucho. Muy divertido. ¿A qué podemos ir? ¿A qué no? Y depende de los sitios, qué tipo de estructuras se deberían hacer. Y no se hacen. Un placer, Alejandro, José, Rafa, teneros aquí en Hoy por Hoy Benidorm. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hablar de arquitectura. Y nos vamos a ir con una canción del Benidorm Fest. A ver si os gusta. Estamos descubriendo semana tras semana, día a día, una canción nueva. A ver qué os parece. Espero que vengas un día que nosotros vayamos a Bestea. Un besito. Familia, mi familia, mi familia, mi familia, la primera. Que yo tenga mi miedo, que me quieran tocar cielo. Y yo voy a tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo, tocar suelo. Mi abuela un día me dijo, mírate bien al espejo y mírate con orgullo, mírate, que me duele la cara. Bueno, ¿qué os ha parecido? Esta se llama Fusa Nocta, mi familia. Ay, madre. Y aquí está cantando en español. y se presenta el que quiere. O sea, yo puedo presentarme o cómo Se está. supone que han pasado por un casting, filtro, Rafa, en tal teoría. cual. Pero bueno, ahí la dejamos. No comments, Yo era supongo fan de que... Rigoberta Bandini. De Rigoberta, bueno, pues esto es Muy diferente. bien, yo soy más de Maciel. Maciel. Yo soy más de Maciel. Bueno, a mi tío le gusta mucho Maciel también. Bueno, nos tenemos que ir, no nos enrollemos. Ahí tienen esta canción, a ver si les gusta. Se llama Mi Familia, nos vamos. Mañana nos vemos o nos escuchamos si ustedes quieren a partir de las 12:20. Sean felices.